No cabe duda, y en esto creo que van a estar ustedes de acuerdo conmigo, en que uno de los textos más excelsos que encontramos en el Nuevo Testamento es la descripción que el apóstol Pablo hace respecto de Cristo en Filipenses 2, del 5 hasta el 11. Particularmente nos remitiremos hoy día al versículo 5 hasta el 8, viendo aquellos aspectos trascendentales de la encarnación de Cristo y fundamentalmente también de su humillación y todas aquellas implicancias que esto tuvo para el plan salvífico que Dios había definido en la eternidad. El texto dice, Filipenses 2, del 5 al 8, haya en vosotros esta manera de pensar que también hubo en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entre estos versículos nos podemos encontrar con los grandes misterios cristológicos, la divinidad de Cristo, su encarnación, su muerte, su glorificación. Si comenzamos a penetrar en el tejido teológico, nos encontraremos con elementos que dejarán nuestra alma maravillada respecto de lo que implica no solo la encarnación, sino también la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la intención del apóstol no es darnos una lección de teología sistemática, aun cuando se puede ver desde esta disciplina, no cabe duda. La intención es clara en demostrar cómo Cristo nos dio una profunda enseñanza de humildad y entrega. La motivación de la encarnación, sin lugar a dudas, es un Dios que se conduele del pecado humano, decide intervenir en la historia, encarnarse y morir por aquellos que son el objeto de su amor. En este pasaje en el que hemos leído de igual modo se encuentra una de las grandes polémicas teológicas referidas a la cristología, la palabra despojó, que se deriva de la palabra griega keno, que se traduce como vació. Y a partir de esto podríamos elaborar toda una ponencia teológica, pero no es el sentido de esta exposición. El texto que abarca los versos del 5 al 11 tienen una división natural que se puede percibir con algún grado de facilidad. Del 6 al 8 nos habla de la humillación de Cristo y desde el 9 al 11 nos refiere los aspectos de su glorificación. Debemos insistir en que si bien es cierto, es un profundo tratado teológico, hemos de verlo también desde una mirada devocional. La actitud ejemplar de Cristo de entregarse por cada uno de nosotros, de guardar silencio frente al maltrato, de teniendo la posibilidad de zafar de esa situación de humillación, de dolor, de escarnio y de muerte. Él prefiere entonces voluntariamente entregar su vida por quienes no lo merecíamos. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Este es un llamado a vivir el ejemplo de Cristo. Esta cláusula resume como un llamado de atención hacia los deberes éticos expuestos en los versos de más arriba, ¿cierto? Es importante que esta expresión tan bella de la cristología paulina está en un contexto, y este contexto nos señala claramente la idea de vivir en humildad, de no pretender ser algo más de lo que somos, de vivir en plena conformidad a quienes realmente somos, en nuestra identidad forjada y resumida en Cristo. Filipenses 2, de 3 al 4, quiero recordar lo que el texto nos venía diciendo para desembocar en estas expresiones tan maravillosas que el apóstol Pablo utiliza para referirse a Cristo. Dice el capítulo 2, versos 3 y 4, nada hagan por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Entonces podría ser, parafraseando, de la manera en que Cristo se comportó e hizo, asimismo deben ustedes andar. Ese es el mensaje. No vamos a desproveer al texto de la profundidad teológica que tiene, pero debo insistir en que lo que el texto nos está enseñando es a vivir en humildad, es a vivir en consideración respecto de quién era Cristo y del ejemplo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros.
Nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo en todos sus aspectos, pero de acuerdo a lo que estamos viendo en esta parte de la epístola, la humildad, ella es la perla que engalana la corona de un creyente. Hablo de un creyente verdadero, aquellos que han hecho profesión de fe real desde el corazón, que han experimentado una regeneración. Vuelvo entonces al verso 5. Haya en ustedes esta manera de pensar. ¿Cuál manera de pensar? La pregunta. Entonces, la respuesta inmediata es la misma que animó a nuestro Señor, la que le indujo a dejar su gloria y majestad para llevar a cabo el plan eterno de salvación tratado en la eternidad pasada. El pacto de gracia, el pacto de salvación. Por eso es que la palabra empieza del 6 al 8. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hermanos, la encarnación es un misterio que se nos ha revelado en la Escritura, pero no en toda su magnitud. El eterno Hijo de Dios se hizo hombre y participó de la realidad humana en toda su dimensión, pero sin pecado. Cristo experimentó las emociones propias de un ser humano, tuvo hambre, tuvo pena, tuvo rabia el momento en ver cómo el templo era utilizado como un espacio de comercio y de estafa y de chantaje. El eterno Hijo de Dios se hizo hombre, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y participó de toda la realidad humana propia, se sintió cansado, lloró a un amigo. En fin, muchas de las emociones humanas estuvieron en Cristo. La diferencia cualitativa, sin lugar a dudas, que en Él no había pecado. La Escritura expresa sin duda alguna que Cristo era Dios en toda su dimensión. El texto señala que existía en forma de Dios, nos aclara que Cristo era preexistente y que reunía en sí todos los atributos de la deidad. No una parte, hermanos, todos los atributos de la deidad estaban en Cristo aún en su encarnación. Por lo tanto, esta consideración de Cristo, del ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como argumentar, de por qué siendo Él, teniendo Él la misma autoridad, la misma esencia, la misma conformación de Dios, tuvo que entonces entregar su vida por cada uno de nosotros. Cristo no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como una prerrogativa para negarse a asumir la responsabilidad de salvar a los pecadores. Él no consideró el ser igual a Dios, no retuvo para sí su posición ni su naturaleza. Él no tuvo en bien, con justicia ciertamente, el mencionar su plena igualdad con Dios, utilizarla como argumento para negarse a cumplir el plan redentor acordado, como dijimos, en la eternidad pasada por el Dios Trino. El doctor Charles Wright, en las notas de su Biblia Estudio, parafrasea este versículo de esta manera: quien, aunque era de la misma naturaleza de Dios, no pensó que eso fuese algo digno de ser explotado para su propia conveniencia. Hermanos, esta muestra de humildad, de entrega de Cristo, no hay parangón en la historia, ni aún en nuestras vidas. Nosotros que de alguna forma hemos progresado en la vida social, económica, por ningún motivo vamos a querer que se nos asignen deberes que eran propios de otro momento de nuestra vida. No sé, se me ocurre aquel hombre que mediante mucho esfuerzo ha llegado a ocupar la alta gerencia de una empresa pública o privada. Pero este hombre, cuando llegó de la forma más modesta y ahora ocupa un cargo de relieve social dentro de la jerarquía de una empresa, evidentemente que no va a volver a tomar un escobillón, una pala, recoger la basura o hacer los baños, porque evidentemente él ha progresado, no lo haría, eso lo degradaría. Pero Cristo nos dio el ejemplo contrario. Él se autodegradó. Él se hizo partícipe de las limitaciones humanas. Veamos entonces, tanto la preexistencia de Cristo como asimismo su plena divinidad están claramente expresadas a través de la Escritura. Juan 1:1 y el verso 2 declara fehacientemente: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Antes que nada, antes que todo existiera, Cristo estaba con Dios, estaba frente a Dios. Participaba de una comunicación amorosa con el Padre.
Él estaba con Dios y no solo tenía una posición, sino que además era Dios. Por lo tanto, a él pudo haber utilizado esa argumentación para negarse a cumplir este doloroso y terrible propósito de morir en una cruz, en una escala de degradación no observada nunca en la historia. Juan 1.14 declara de la misma manera, respecto de que existía en forma de Dios, señala Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta expresión tan hermosa habitó entre nosotros en el hebreo, en el que originalmente fue escrito el texto bíblico, nos da la idea de que este Verbo, este Dios encarnado, plantó tienda con nosotros. Y esta expresión gloria es aún mayor que la gloria del monte donde Moisés se reunía con Dios, esa Shekinah, esa gloria magnífica y excelsa. La encarnación de Cristo es muy superior a todo lo que la historia de la salvación habría relatado hasta ese momento. El Dios eterno se hizo hombre con una misión clara y concreta: salvar a quienes el Padre le había encargado de salvar. Y la misión también llevaba una cláusula importante y beneficiosa para nosotros: no tenía que perder ninguno de ellos. El verso 7 y 8 del mismo capítulo 2 nos habla que Dios estaba entre nosotros, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y esta expresión a mí particularmente me llama poderosamente la atención, y no dejo de pensar en esto, sino que se despojó a sí mismo. Es imposible dejar a un lado los atributos de la deidad y seguir siendo Dios. Él no puede cambiar su esencia, hermanos, pues eso lo impide el atributo de la inmutabilidad. Por lo tanto, Cristo no deja su deidad en la eternidad de los cielos, lo que deja es su gloria. Y esto hay que ponerlo en perspectiva de forma clara y contundente. Él no se despoja de sus atributos. Lo que Cristo hace es despojarse de su gloria. Si él cambiara, entonces perdería ese atributo y dejaría por tanto de ser Dios. Es lógico. Por ello, de ninguna manera podría haber dicho lo que dijo en Juan 10:30 cuando afirmó que él y el Padre eran uno en esencia, razón por la cual en ese momento los judíos intentaron asesinarlo, porque claramente la declaración de Cristo era de plena igualdad con el Padre. Lo que hizo el Señor Jesús fue agregar algo a su ser en vez de quitárselo. Le añadió una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin despojarse de ningún aspecto de su deidad. Vemos a Cristo en el relato de los sinópticos, como asimismo también del Evangelio de Juan que hemos citado anteriormente. Cristo despliega su poder, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. Claramente está imbricado en el relato del Nuevo Testamento. Este autodespojo es conocido como kenosis o vaciamiento de Jesucristo. Fue un acto autoimpuesto que nadie lo obligó a venir a este mundo y morir en una cruz por los pecadores. Cristo se ofrece voluntariamente. Así lo manifestó ante el Padre. El autodespojo permitió la adición de su humanidad sin sustraer nada de su deidad ni el uso de sus atributos divinos. Hubo cambio de forma, hermanos, pero no del ser divino. Es importante que lo comprendamos, porque en algún momento una mala comprensión de este concepto de la kenosis, que se enseña como una doctrina, a algunos pensadores y teólogos han llegado a sostener que Cristo abandonó no solo su gloria, sino también sus atributos divinos. La kenosis, entonces, de donde viene, que proviene de la palabra despojó, significa, de acuerdo al contexto de Filipenses 2, dejar la posición que tenía antes de la encarnación y tomar la condición humana de siervo. Se hizo hombre para morir, básicamente. Tanto la humanidad de Cristo como asimismo su deidad eran total y absolutamente reales, no una apariencia ni un supuesto. Cristo era Dios y era humano en todas sus dimensiones, y todo lo que padeció fue en su plena humanidad. Cristo era hombre y Dios. No era un porcentaje más divino ni un porcentaje menos humano.
La confluencia de las dos naturalezas en la persona de Cristo era absolutamente perfecta. Y este Dios se humilla, dice el texto, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, el eterno Logo de Dios, se somete a una degradación. La encarnación de por sí constituye un acto de benevolencia y humildad de Cristo. Pero no todo termina allí, hermanos, pues nuestro Señor se humilló a sí mismo. La encarnación implicó que el Hijo de Dios, que siendo igual a Dios en esencia, atributos y poder, decide hacerse hombre para llevar a cabo este plan de salvación, para sustituirnos en esa cruz cruenta y darnos a nosotros la justicia de Dios. Cristo cumplió la justicia cabalmente. Aquella demanda ética de un Dios ético ciertamente fue cumplida en Cristo. Si bien es cierto, la salvación es gratis y la salvación fue por gracia, sin lugar a dudas que a Dios le costó su propio Hijo. No debemos nosotros obviar esta profunda verdad también. El texto describe la forma en la que un ser que tenía la naturaleza de Dios renuncia a los privilegios de su posición, toma la forma de un ser humano y muestra tal obediencia a Dios que está dispuesto a morir de la muerte más sórdida, más terrible. Vea usted las descripciones históricas que existen respecto de las implicancias que tenía morir en una cruz. No hay nada más bárbaro ni más terrible. Debemos siempre recordar, siempre debe estar presente en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestro conocimiento, que el cruento sacrificio de la cruz constituye una de las expresiones de barbarie humana más atroces de que se tenga memoria. La crucifixión, hermanos, era un suplicio reservado para los criminales más detestables de la Roma imperial. Y Cristo decide voluntariamente morir por nosotros. Tanto su obediencia activa como su obediencia pasiva no fueron imputadas en favor nuestro. Nuestra cuenta corriente espiritual estaba vacía de méritos y Cristo nos hizo un depósito de méritos de tal magnitud que fuimos aceptos delante de Dios. La expresión semejante a los hombres es distinta a idéntico a los hombres. El doctor Charles Riley, que ya hemos citado en su libro Teología Básica, sostiene lo siguiente, y abro comillas. El término semejante indica dos cosas. Primero, que Cristo en realidad era como los hombres. Y segundo, que era diferente de los hombres. Diferente porque Él fue impecable. Cierro entonces la cita en cuestión. No olvidemos entonces, Cristo dejó su gloria, no su poder. Cristo participó de toda la realidad humana, pero sin pecado alguno. Por lo tanto, el hecho descrito en esta parte de la epístola no tiene, hermanos, parangón en la historia humana. No existe ninguna religión que consigne un relato como este, Dios abogando por los hombres y entregándose por ellos a una muerte horrenda, como la cruz. Es hermoso lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Me gustaría compartir con ustedes cuáles son las implicaciones devocionales que tiene esto para nosotros. Número 1, tenemos un Dios que nos acompaña, que no solo es testigo de nuestros dolores, sino que los experimentó de igual manera. Cristo nos acompaña, hermanos y hermanas, en nuestros padecimientos. Es un Dios que se conduele de nosotros. No es un Dios que nos abandona a nuestra suerte, nos echa como pródigos, de ninguna manera. Él está pendiente de cada una de las necesidades que tenemos. Quizás en los momentos de angustia, de aflicción, no logramos verlo con claridad, pero cuando pasamos el valle de sombra y de muerte podemos ver claramente cómo Él nos ha acompañado, cómo Él ha estado con nosotros, cómo su amor nos ha sostenido, y Dios, en términos figurados lo digo, nos abraza con su amor. La autonegación de Cristo, número 2, tiene dos grandes lecciones para nosotros. Primero, la obediencia restricta a los planes de Dios. Segundo, la misericordia expresada en la encarnación, pues lo hace también por amor a los escogidos. De no mediar este sacrificio, solo nos aguardaría el infierno, lo que merecemos usted y yo. Pero Cristo decidió entregarse por nosotros. Número 3. De la misma manera que Cristo se sujeta al Padre, debemos sujetarnos a Dios y vivir una vida de devoción y gratitud a Dios por esta muestra tan inconmensurable de amor, sujeción y obediencia.
Cristo nos ha dado un ejemplo de humildad, pero también nos ha dado un ejemplo profundo de obediencia. Cómo se sujeta a la voluntad del Padre. Lo encontramos en el huerto de Getsemaní, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, esta copa, este sacrificio, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros en momentos de aflicción, más que sostenernos en la misericordia de Dios y de Cristo, muchas veces renegamos a este Dios que nos ama tan profundamente. Un elemento importante a considerar, número 4. Cristo era verdadero hombre y como tal se humilló a sí mismo, permitiendo que los demás hombres se burlaran de él y lo trataran con desprecio, con soberbia. Lo maltrataron de manera brutal. Cuando Cristo sale del pretorio, donde había pasado una noche completa de suplicios, de humillaciones, de burlas y de vejámenes, pudo mirar a Pedro a los ojos y encontrar perdón después de haberlo negado tan majaderamente, tan terriblemente. Número 5, hermanos. La verdadera humildad se distingue de la forma falsa de humildad que llega a la hipocresía. La humildad es algo más que un voluntario desprecio de uno mismo. La humildad, hermanos, es la indolencia frente a los ataques, la insensibilidad frente a la humillación. No digo que esto sea fácil de lograrlo. Recuerde que Dios nos está conformando el carácter de su Hijo dentro nuestro. Número 6. Cristo no solo se ofreció a venir a ser un hombre en la forma de siervo y en la semejanza de hombre, sino, hermanos, que estuvo dispuesto a sufrir una completa humillación al morir en la cruz por usted y por mí. Por eso que Isaías 53 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, sufrido, herido, abatido y molido por nuestros pecados. Pudo haberlo evitado, pero su humildad le obligó a resistirlo sin defenderse. El ejemplo incomparable de la humildad de Cristo. Juan 13, del 3 al 5. Por favor, ponga usted atención a esto. Y sabiendo Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. El eterno Hijo de Dios, el Logos eterno, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, haciendo un labor de esclavo. ¿Qué mejor ejemplo de humildad podemos encontrar? Hermanos, Cristo no tuvo problema alguno en servir a los demás, en humillarse cual esclavo para dar las lecciones más profundas acerca del servicio y del amor, un servicio verdadero. Hermanos, vivimos en un mundo donde la humildad no es precisamente una de las virtudes más anheladas. Por el contrario, existe una pugna de egos por la cual vemos tantas personas heridas, deprimidas y derrotadas muchas veces, cuanto necesitan la asistencia de psiquiatras porque no están experimentando satisfacción en sus trabajos. Hermanos, si el orgullo es el vicio epidémico, entonces la humildad es la virtud en peligro de extinción. La humildad es tan rara porque no es natural al hombre. Solamente un cristiano que tiene el Espíritu de Dios habitando dentro suyo puede aprender de humildad verdaderamente. Mientras más aprendemos humildad, hermanos, más nuestras vidas cambiarán. Así como el orgullo es la raíz de toda maldad, la humildad, créame, es la raíz de cada virtud. Quiero terminar con una cita de Clifford Pond en su libro La hermosura de Jesús. Él señala, abro comillas, el orgullo está en el fondo de nuestra pecaminosidad y no es más natural que la humildad. Nos es difícil imaginar una persona perfectamente humilde y aún más problemático intentar seguir a Jesús en esta virtud. Jesús mismo hizo esta afirmación extraordinaria. Soy manso y humilde de corazón. Él no solo parecía ser humilde a los demás, sino que se sentía genuinamente humilde. Le era natural. Esto está subrayado en el himno de Pablo acerca de Jesús. Se humilló a sí mismo, Filipenses 2:8. El himno de Pablo está en el contexto de una súplica suya a los miembros de la iglesia filipense, de que ellos viviesen con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esto no es un asunto teórico, ni siquiera meramente un asunto de crecimiento personal en la gracia. Es vital para la calidad de nuestro testimonio a otros y para nuestra relación con los demás miembros de la vida, en la vida, tanto fuera como dentro de la iglesia. Posiblemente, hermano,
La mejor manera de considerar la humildad de Jesús es observar cómo hizo frente a las pruebas que en nosotros hubiesen puesto de manifiesto con mayor probabilidad nuestro orgullo y nuestra autoestima. Cierro la cita de Clifford Pont. La humildad de Cristo, hermanos, nos ha dado lecciones que debemos, sin lugar a dudas, aprender cada uno de nosotros. El Señor les bendiga y les guarde, y que aprendamos, hermanos, de esta humildad tan maravillosa que nuestro Señor nos concedió mediante su ejemplo. Dios les bendiga y les guarde cada día, hermanos amados.